Hola, a lo largo de la hermosa travesía por el río Magdalena que viene realizando RTBC, hemos escuchado expresiones como volver la mirada al río, no le demos la espalda al río o Colombia tiene una deuda con el río Magdalena, sentimientos y clamores de sus habitantes que no pueden quedarse solo como recuerdos de este viaje de 1540 kilómetros. Y como respuesta a estas inquietudes, nuestra invitada de hoy nos hablará en concreto de cómo se podrá activar la navegación, el comercio y el turismo por el río Magdalena. Se trata de un proyecto que debe concretarse en crecimiento económico y de paso en que la población en general pueda disfrutar de un río que es el corazón de la historia de nuestro país. Pero este proyecto no solamente está concebido para devolverle navegabilidad multimodal al río insignia, se trata también de saldar una enorme deuda medioambiental con los municipios ribereños. El presidente Duque reafirmó el compromiso de nuestro país con el cuidado del medio ambiente y la acción contra el cambio climático hace apenas unas semanas en Glasgow, donde se dio la Convención de las Naciones Unidas sobre este tema que es definitivo para el futuro de la humanidad. En esa convención el presidente se refirió a la asociación público-privada sobre el río Magdalena como una de las acciones más importantes para avanzar en el compromiso ambiental. Hoy nos acompaña Ángela María Orozco, ministra de Transporte. La señora ministra ha liderado el diseño de esta APP sobre el río Magdalena y es una de las gestoras de este proyecto tan ambicioso que nos debe ilusionar a todos los colombianos. Ministra, bienvenida a Conectados. Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí contigo hoy con todos los colombianos compartiendo las buenas noticias sobre el río. Ministra, usted es barranquillera. Quisiera empezar porque nos contara cuál ha sido su experiencia personal con el río, su vivencia con el río desde niña. Mi vivencia se acerca mucho a mi papá era pescador y entonces siempre yo lo acompañaba a pescar y allá salen a pescar por el río, al Torno, también por ahí salíamos por la Ciénaga hacia Santa Marta en lancha y tengo también una anécdota, también nos tocó la inauguración del primer puente Pumarejo. Y íbamos en lancha, yo era muy pequeña además, pero íbamos todos en lancha celebrando que por primera vez no teníamos que pasar en ferry el río, sino que el puente conectaba los dos extremos del río Magdalena para ir hasta Santa Marta. Luego mi relación con el río ha sido muy cercana desde pequeña. Bueno, una relación muy entrañable, pero también es cierto que en algún momento se dice, y hay razón para pensar que así fue, se le dio la espalda al río, no solamente en Barranquillo, sino en otras poblaciones ribereñas. ¿Cómo se siente hoy cuando el país está volviendo la mirada al río y entendiendo un poco la importancia que tiene en Barranquilla, por ejemplo? Pues yo creo que lo primero es que Barranquilla ya hace varias administraciones decidió volcar la ciudad al río y de ahí proyectos tan importantes como el Malecón. Nosotros cuando llegamos lo que encontramos, como digo, fue una APP que se había adjudicado pero había fracasado por falta de cierre financiero y en ese momento nos sentamos a evaluar un borrador de proyecto que había para nuevamente salir a la APP y se lo entregamos a la Financiera de Desarrollo Nacional, que es como la entidad del gobierno nacional más fuerte en estructuración de proyectos, para ver si el proyecto como tal podíamos salir a licitarlo o si requería un fortalecimiento. El concepto de la financiera era que el proyecto necesitaba un cambio radical para ser atractivo para los inversionistas, porque no estaba incorporando, por ejemplo, la línea base socioambiental, los riesgos de mitigación ambientales, las comunidades, no tenía un mapeo de las comunidades afectadas o que se podrían ver afectadas por el proyecto, entre otras razones, eran múltiples. En ese momento lo que hicimos fue invitar a la Fundación, al Instituto von Humboldt, en ese momento para que nos trabajara, hicimos un convenio y nos hiciera el mapeo y la línea base socioambiental y empezamos a trabajar inclusive con las comunidades e igualmente hicimos un convenio con la Universidad del Norte para fortalecer la parte técnica del acuerdo. Pero simultáneamente, y esto fue en octubre del 2018, le solicitamos al Banco Interamericano de Desarrollo que toda la cooperación que tuviera para nuestro sector se la diera a Cormagdalena y a través de Cormagdalena para fortalecer el APP del río, pero también para mirar el ecosistema del río de manera integral. En ese momento el BID definió que tan pronto entregáramos los resultados de los convenios iba a tener una firma internacional que hiciera un chequeo
para ver qué se requería fortalecer o no fortalecer. Así lo hicimos y pues yo creo que lo primero fue, se desarrolló este proceso. En esa lista de chequeo, el BID encontró que era necesario contratar a Royal Haskoning. Entonces yo puedo decirle que en este proyecto de APP hemos tenido desde la Universidad del Norte, el Instituto von Humboldt, una firma inicial y Maritime Transport Resort que contrató el BID para darnos como la lista de chequeo, y luego cuando ya sacó esa lista de chequeo nos contrató a Royal Haskoning, que es yo creo que la empresa que más experiencia tiene en manejo de aguas en el mundo, una empresa holandesa con más de 600 proyectos en el mundo y más de 130 años de historia, y también a Ernst & Young para la parte financiera, a Environmental Resources Management para la parte ambiental y fortalecer el ecosistema ambiental del proyecto. Y todo eso, digamos, arrojó ya que en marzo de este año el BID nos entregó el proyecto estructurado y procedimos a tomar las decisiones regulatorias que teníamos que tomar para que saliera aprobado finalmente por el Ministerio de Hacienda hace 15 días, como usted dice, en el lanzamiento de Glasgow. ¿Por qué es un proyecto importante el del río como tal? Porque apostarle al multimodalismo reduce de manera significativa la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, cada tonelada transportada por el río reduce en un 62% aproximadamente las toneladas de CO2 equivalentes frente a otras formas tradicionales de transporte como el carretero. Ministra, eso es muy importante, quisiera profundizar en eso un poco más adelante, pero en resumen, para que la gente entienda, esta APP, su objetivo es lograr qué transformación en el río. Mire, el objetivo fundamental de esta APP es que uno logre tener navegabilidad los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, de entre Barrancabermeja y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. ¿Por qué ese es el objetivo? Porque hoy hay navegabilidad, pero hay en unas épocas del año. En otras épocas del año, dependiendo del tema climático, de si hay fenómeno del niño o de la niña, entonces se restringe la navegación. Parte del tema es que necesitamos tener predecibilidad para poder utilizarlo todo el año y realmente que se vuelva un gran corredor logístico para la carga, no solamente para la carga de Ecopetrol, que es lo que usualmente lo usa, sino en general para la carga en general y complementar el modo fluvial con el modo férreo y el modo carretero. ¿Y cómo se va a lograr que esté habilitada esa vía fluvial todo el año? Precisamente porque la APP lo que está otorgando es una concesión a un APPista, a un concesionario, para que realice dos tipos de obras de hidráulicas de infraestructura, como recuperación de los tajamares, como diques sumergidos, como recuperación de orillas, como de alguna manera recuperación de los extremos del canal de acceso que están hoy en día totalmente destruidos y que de alguna manera hacen que no haya un control de la erosión. Entonces hay todas unas obras de infraestructura hidráulica y eso viene acompañado con obras de dragado, que es un tema permanente, pero el dragado se puede controlar si uno recupera y se hace esas inversiones en las obras de infraestructura hidráulica. Este es un proyecto de alrededor de 1.5 billones de pesos, casi 0.5 billones en CAPEX y casi 1 billón en OPEX durante los 15 años y 6 meses que dure de alguna manera la concesión, donde tiene una fase de preconstrucción de 13 meses y una fase de construcción de 4 años, pero es como la primera vez que estamos sacando un proyecto que tiene la solidez tal que está avalado por las entidades multilaterales, por el BID, con los consultores mundiales más reconocidos en materia del río y que ya de alguna manera nos han manifestado varios actores internacionales interés en participar para lograr, como digo, esa concesión y ese manejo y control de la navegabilidad durante todos los días de la semana. Ministra, quisiera detenerme un momento en un tema que usted mencionó, que es el cronograma del proyecto. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a adjudicar? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo las personas en el río y los colombianos vamos a empezar a ver que esto empieza a funcionar? Bueno, lo primero es que hoy ya el río funciona. Entonces no nos confundamos porque no se necesita la APP para que haya navegabilidad. Lo que nos falta es como esa permanencia todo el año, todos los días. Entonces eso es como la diferencia porque hoy hay barcazas y hay compañías de barcazas que van aguas arriba de Barrancabermeja al canal de acceso y de Barrancabermeja a través del canal del dique al puerto de Cartagena. Entonces hoy hay navegabilidad. ¿Cuándo vamos a lograr tenerla 24 horas, 7 días de la semana? Ese es el segundo tema. ¿Cuál es el tiempo? Nosotros salimos el 2-3 de noviembre, si recuerdo, a prepliegos. Durante 4 semanas van a estar en el SECOP
publicados los prepliegos para que se hagan todos los comentarios y luego salir ya pliegos definitivos a mediados de diciembre. Y nosotros esperamos que el proyecto dentro del cronograma se esté adjudicando entre febrero y marzo del año 2022. Esa es la realidad, ese es como el cronograma que tenemos de contratación, que como digo ya inició formalmente con los prepliegos publicados en el SECOP, donde nosotros lo que hacemos es recoger los comentarios de todos los interesados, incorporar y mejorar lo pertinente en aquellas oportunidades de mejora que se tengan o explicar por qué no se incorporan otros comentarios, etc. Eso es como forma parte integral del proceso de licitación. Luego, una vez adjudicado, tiene 12 meses de fase de preconstrucción. Esa es una fase que se utiliza para apropiarse de los estudios y diseños, es una fase que se utiliza no solamente para ir a adquirir la maquinaria, las inversiones que se tienen que hacer, sacar los permisos que se tengan que hacer y lograr el cierre financiero del proyecto. Porque como todas estas alianzas público-privadas, pues el Estado paga a 15 años con vigencia futura los recursos y el sector financiero presta los recursos para que en 4 años se construya el proyecto. Entonces, ya la fase de construcción, una vez se hace el cierre financiero y se obtienen los permisos de intervención, etcétera, que está estimada en máximo, puede ser antes, pero está estimada en máximo entre 12 y 13 meses, viene la fase de construcción. Y esa fase de construcción va también a implicar dragado permanente mientras se construye, pero la construcción, como dije, va a involucrar esas obras de infraestructura hidráulica como protección de orillas, recuperación de tajamares, los diques sumergidos, revestimiento de orillas, amarraderos y desamarraderos, porque son 18 unidades funcionales y aquí cambiamos inclusive la norma que establecía el monto mínimo de las unidades funcionales para los proyectos de APPs, entendiendo que manejar un río es muy distinto que hacer una carretera. Por ejemplo, aquí unas de las unidades funcionales pasan por operar las barcazas. Cuando hay algunos puentes sobre el río Magdalena donde toque separar las barcazas para que puedan atravesar por la luz del puente, eso requiere un manejo de expertos que maniobre la separada y la vuelta a juntar de las barcazas que siempre usualmente van en convoys. Eso es una unidad funcional fundamental porque es la operación completa del río. Ese tipo de cosas involucra estas 18 unidades funcionales que, como digo, tienen obras de infraestructura hidráulica y tienen también manejo y operación y tienen obras de dragado permanente. Ministra, usted ha mencionado muchas veces el tema del transporte multimodal. ¿Qué es eso y por qué es importante? Pues el transporte multimodal significa cambiar los modos de transporte en el trayecto completo de transporte de una mercancía. Es decir, que uno pueda combinar el transporte carretero con otro modo de transporte como el fluvial o inclusive con otro modo de transporte con el férreo. ¿Por qué es importante? Porque Colombia es un país que tiene una fragmentación geográfica enorme y la verdad, en este país lo que pasó fue que un modo de transporte desplazó al otro. Cuando uno mira en los países europeos, lo que encuentra es que confluyen y se cambian los modos de transporte. Uno mira como del tren pasa al camión o del tren pasa al avión, es decir, el transporte multimodal es coger un gran corredor logístico y que en cada corredor se optimice con el modo de transporte más apto para ese corredor. De eso se trata. Nosotros veníamos hablando de eso hace mucho tiempo, pero en la práctica no hay una sostenibilidad permanente en el transporte multimodal porque no teníamos la navegabilidad permanente en el río y tampoco en el corredor férreo. Acuérdense que salvo el corredor férreo Chiriguaná-Santa Marta, que está concesionado a Fenoco desde el 2001 más o menos, el resto del corredor se vino recuperando y hoy en día en este gobierno nosotros logramos que tenemos totalmente transporte comercial, es decir, tenemos operación comercial, pero no tenemos la cantidad que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque todavía el corredor Dorada-Chiriguaná no tiene el mismo nivel de productividad de Chiriguaná-Santa Marta. Entonces, dentro de los proyectos de APPs de la quinta generación de concesiones, de las concesiones del Bicentenario, uno de los proyectos fundamentales es este, del APP del Río Magdalena, y otro es sacar adelante la mejora en el corredor Dorada-Chiriguaná para llevarlo a los mismos niveles de productividad de Chiriguaná-Santa Marta. De manera que hoy, que ya, como digo, ya existe el transporte, lo que no hay es la cantidad que quisiéramos tener, porque con eso no solamente hacemos más eficiente, reducimos los costos logísticos, sino también más ambientalmente amigables. ¿Por qué? Porque, como le dije, uno transporta en un convoy, en barcazas, mucho más cantidad de producto que lo que lleva en un camión. Y de esa manera uno reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero. Es un tema de la cantidad que llevas en cada viaje.
y como digo, en términos del corredor fluvial, se reduce por tonelada alrededor de un 62% de la emisión de gases de efecto invernadero y el corredor férreo reduce alrededor de un 33% la emisión de gases de efecto invernadero por tonelada transportada. Ministra, me imagino que usted ha leído una cantidad de informes, de datos que le han dado en estudios sobre este proyecto. De toda esa información que usted ha recibido, ¿qué le llamó más la atención que no supiera o que no conociera o que le llamara la atención sobre lo que está pasando con el río Magdalena? Pues el aprendizaje, no solo de los estudios, sino de lo que ha sido de complejo fortalecer esta APP, ha sido como entender que un río es como un animal viviente, que todos los días cambia. Y todos los días cambia dependiendo de cómo se comporte arriba, los municipios ribereños, si sacan o no sacan sedimentación, que tiene una interacción con las hidroeléctricas, por ejemplo, que dependen del río Cauca, que sacan y que termina desembocando en el Magdalena y que sacan, extraen o botan agua dependiendo si van a generar energía. O sea, hay demasiados actores alrededor, a lo largo de todo el río Magdalena, que es nuestra arteria más importante, que de alguna manera están permanentemente transformando el río. Y por eso yo creo que lo que más me llamó la atención fue entender en su momento cómo este país fue desplazando, cómo primero todo entraba por el puerto de Puerto Colombia y todo subía por el río hacia el centro del país y luego era lomo de mula. Y cómo de alguna manera luego el transporte férreo desplazó el transporte por el río. Y luego además cómo el transporte carretero terminó desplazando a los otros dos. Cómo no logramos complementar los distintos modos de transporte, que es lo óptimo, sobre todo en un país que tiene tal fragmentación geográfica. Entonces yo como que darme cuenta de cómo desaprovechamos la posibilidad de optimizar nuestros modos de transporte en aquellos corredores donde ese modo puede ser el modo donde optimice más el transporte y cómo todo eso tiene una interacción con el ecosistema integral y obviamente con las poblaciones ribereñas, que también tienen un impacto sobre lo que termina llegando a bocas de ceniza desde arriba, desde donde nace el río. Entonces yo creo que lo que más me ha llamado la atención es lo complejo que ha sido estructurar con todos los elementos un proyecto que busque estabilidad en la navegabilidad, pero también encontrar que esa expertise existe en el mundo, que Royal Haskoning pudo demostrarle a crédito público en el Ministerio de Hacienda, porque como usted sabe, los proyectos de APPs, lo importante en un proyecto de esto es la matriz de asignación de riesgos. ¿Qué riesgos asume el particular? ¿Qué riesgos asume el Estado? Y el entender que uno sí puede medir el riesgo de cómo se comporta a N años un río, porque históricamente puede tener los antecedentes y compara con otros referentes en el mundo, fue de lo más interesante, fue lo más difícil. En parte eso fue lo que nos retrasó un poco sacar la licitación. Cómo tener ese expertise técnico tan acostumbrado a manejar las distintas variables de un animal que cambia permanentemente dependiendo de si llueve, si no llueve, si le tiran sedimentos, si le tiran aguas que no tocan o arena o basura o no. Todo eso que está cambiando permanentemente, ¿cómo logras de alguna manera medir esos riesgos de manera que puedas crear una matriz de riesgo que permita que sea un proyecto atractivo para los financiadores y para los que lo van a construir y también para el Estado? Ministra, ¿cómo se va a reactivar la economía de las poblaciones a las que va a tocar este proyecto? Pues yo creo que hay dos temas importantes. Primero, este proyecto va a generar alrededor de 12.600 empleos a lo largo de su vida, donde de alguna manera muchos de esos empleos son en la operación, en la parte operativa, de cómo se amarran, desamarran, todos esos temas que les he mencionado. Pero también porque con esta recuperación del río vienen dos proyectos adicionales que creo que son importantes, y es el proyecto del Canal del Dique, que es un proyecto que lo que busca y sí es recuperar los ecosistemas de las ciénagas, el Canal del Dique y la Bahía de Cartagena, y que también permite mirar el río como un todo, porque por un lado está la APP de Barranca al canal de acceso, pero por otro lado está la recuperación a través de la construcción de dos esclusas del Canal del Dique que permitan controlar las inundaciones eventuales futuras como pasó en el 2010 y 2011 y que nos permita también prevenir la sedimentación de la Bahía de Cartagena, que se está sedimentando a raíz de que de alguna manera el canal alteró, construido hace muchos años, pero esa intervención que hizo que de alguna manera lo alineó, afectó esa interacción entre las dos ciénagas y las ciénagas y la bahía, y eso tuvo un impacto terrible en términos
de lo que sucedió en las inundaciones cuando se rompió el canal en el 2010 con las lluvias del 2010 y el 2011. Y si además miras que vamos a empezar a dragar por primera vez en más de 100 años el brazo de Mompox como un primer ejercicio para recuperar el turismo cultural a través del río, creo que aquí vamos a ver que no solamente vamos a tener navegabilidad de carga en el río, sino vamos a tener la oportunidad de explorar nuevamente lo que es el turismo, un turismo natural, que viene acompañado también por los brazos como el brazo de Mompox, a donde hay una gran cantidad, ya hay el anuncio de un operador de tour, digamos, de operador de tours, de cruceros culturales, donde ya han manifestado que van a hacer la inversión para tener un crucero cultural alrededor del río, sobre todo llegando a Mompox. ¿Cómo se vio en Glasgow este proyecto? Fue muy interesante porque todo el mundo estaba hablando y pensando solamente en movilidad eléctrica. La gente, de alguna manera, al hablar de transición energética, hace el link solamente con movilidad y recordarnos que hay proyectos de infraestructura, de transporte y de infraestructura que realmente también pueden tener un impacto significativo en la reducción de los gases contaminantes o gases de efecto invernadero, pues también fue muy llamativo, porque de alguna manera la mayoría de la gente venía hablando del compromiso de reforestación, de siembra de árboles, de la iniciativa de los 180 millones de árboles, de reforestación y aforestación, de cómo vamos a hacer la transición energética en la movilidad, pero también entender que la infraestructura como tal tiene un impacto de sostenibilidad enorme y puede reducir la emisión, y no solamente reducirla, sino también mitigar la intervención que un proyecto de infraestructura tiene. Un ejemplo es la PP del Río, pero otro ejemplo que también mostramos en Glasgow el 10 de septiembre, el 10 de noviembre, que fue el Día del Transporte, fue por ejemplo el viaducto de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Un viaducto totalmente sostenible que se ha ganado ya 2 premios de sostenibilidad, que fue construido primero para no alterar de alguna manera el ecosistema de la ciénaga, para no alterar la pesca de los pescadores, sino construido con ellos, donde no solamente la luz es energía solar, sino que se construyó de una manera técnica para no intervenir de manera agresiva y para preservar la pesca artesanal que hay alrededor de esa ciénaga de la Virgen. Ese es un ejemplo de cómo los proyectos de infraestructura también nos ayudan en la sostenibilidad, nos ayudan a mitigar el impacto que tiene el desarrollo sobre el medio ambiente y a reducir obviamente la contaminación. Ministra, hablábamos al comienzo de esta conversación sobre sus recuerdos. Ahora quisiera hablar sobre cómo se imagina usted o cómo quisiera que fuera el río Magdalena en el futuro. Pues yo creo que hay varias cosas. Lo primero, el sueño que yo tengo hoy como ministra de Transporte y que es lo que quisiera ver ya construido. Nosotros vamos a dejar adjudicados esos proyectos y en ejecución, pero yo quisiera ver el primer gran corredor logístico de carga multimodal. Creo que eso es lo que nos va a permitir mostrar que el multimodalismo es una apuesta a la eficiencia, que no compite un modo de transporte con otro, sino que se complementan, y nos va a hacer no solamente reducir los costos logísticos de transporte en Colombia, sino hacerlos mucho más ambientalmente amigables. Ese para mí es un gran sueño, y eso lo que va a permitir es tener el efecto demostrativo que vuelva atractivo hacer otras inversiones en los corredores férreos para la carga y para pasajeros, por ejemplo. Pero eso es muy importante, empezar por un proyecto que se vea, que la gente vea tangiblemente el resultado para poder hacerlo atractivo. No pueden ser solo sueños, sino tiene que verse el proyecto construido y en ejecución, porque ese efecto demostrativo es el que nos permite atraer mucha más inversión al sector. Entonces yo creo que ese es un tema. Y otro tema que me parece importante es, sí, yo me sueño un río Magdalena con una explotación turística como tiene el Mississippi, por ejemplo, y me sueño una Barranquilla totalmente volcada al río, es decir, con toda una zona residencial que es la que en este momento se está preservando, todo eso enfrente del malecón, donde la gente mire el río desde su casa, desde su apartamento. Eso nos da como una visión muy diferente de ciudad. Creo que yo sí me sueño una ciudad volcada totalmente al río, donde no solamente hay una actividad económica pujante que beneficia no solo a Barranquilla, sino al país en general, porque es el puerto de entrada o de salida de nuestras exportaciones, teniendo todo eso, sino también una ciudad totalmente mirando hacia el río e integrando de alguna manera su día a día el río
en el ejercicio diario de todos los barranquilleros, que ya está empezando a ser así. Cuando ustedes ven lo que pasa en ese malecón hoy en día, la gente sale a hacer el ejercicio desde las 5 de la mañana al malecón. Eso no pasaba y ese es un sitio, yo diría que esos son de los sitios más bonitos porque es un espacio público donde todo el mundo lo comparte. La gente de todos los niveles, de todos los estratos hace ejercicio en el mismo sitio. Y cuando uno mira, no solamente es un sitio turístico hoy, sino es un sitio donde la gente que vive allá lo está aprovechando todos los días de manera gratuita. Bueno, ministra, gracias por haber aceptado esta invitación, por venir a contarnos estas buenas noticias para el río Magdalena, sus habitantes, la gente que está a lo largo del recorrido de este río tan entrañable para los colombianos que estamos recorriendo en el sistema de medios públicos. Muchísimas gracias por la invitación, Álvaro, a este programa y invitar a todos los colombianos a gozarse el río, invitar a todos los colombianos a gozar esa recuperación que estamos empezando a tener del río y del aprovechamiento del río en todos sus aspectos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.